con el tema implicación del ejercicio en la osteoporosis. Bienvenidos. Muchas gracias. Ok, muy buenos días a todos y a todas. Pues bueno, yo actualmente estoy trabajando en el Instituto Nacional de Cancerología. Yo veo pues, prácticamente muchos pacientes posmenopáusicas que pues desarrollan osteoporosis. Para comenzar, gracias. Tenemos que saber que al hablar sobre osteoporosis no podemos dejar de lado a los huesos. Los huesos de pronto los vemos como estructuras rígidas y los podemos ver de una manera muy sencilla. Sin embargo, hay que recordar que los huesos están en constante recambio. Es decir, es un tejido que está activo en todo momento. Recordemos que los huesos largos, dentro de ellos tienen la médula ósea. La médula ósea pues tiene mucho tejido hematopoyético, el cual tiene una repercusión clínica importante cuando nosotros ejercemos carga sobre ellos. Entonces, bueno, como les comentaba, el tejido óseo se encuentra en constante remodelación y este proceso está directamente relacionado con el estrés mecánico, es decir, con las cargas. Sabemos las funciones de los huesos, básicamente prevenir daño por fatiga excesiva, garantizar viabilidad en células óseas, reparar microfracturas y permitir una adecuada homeostasis del calcio. Entonces, vamos a ver que tenemos tres estirpes celulares muy importantes que van a fungir en la fisiología, los cuales son los osteocitos, osteoblastos y osteoclastos. Los osteocitos y osteoblastos van a ser la principal red de sensores mecánicos del tejido. Eso quiere decir que ya mencionamos que los huesos largos tienen su médula ósea y estos van a actuar, estas células, como mecanorreceptores. Es decir, que cada que nosotros estemos moviéndonos va a haber un recambio fisiológico importante. La que sigue, por favor. Ok, bueno, después de esto tenemos la fisiología básica, tenemos el estado en reposo. Después tenemos la resorción ósea, principalmente hecha por los osteoclastos. Después la reversión, en la cual ya las células mesenquimales comienzan a diferenciarse en osteoblastos, la formación por parte de los osteoblastos como tal, la mineralización en hidroxiapatita y de nuevo el estado de reposo. Es decir, todo esto está pasando continuamente en nosotros. Ahora, ¿los osteoblastos son malos o buenos? ¿Los osteoclastos son malos o buenos? No, realmente ambos tienen su función. Simplemente con distintos estímulos hormonales y mecánicos pueden tener un imbalance que nos puede beneficiar o perjudicar. Entonces, la osteoporosis es algo similar a la hipertensión arterial, es una epidemia silenciosa del siglo XXI. Esta enfermedad esquelética sistémica se caracteriza por baja masa ósea, deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, aumento de la fragilidad ósea y obviamente una susceptibilidad a fracturas. Entonces, cuando viene un desequilibrio en la función de las células óseas es cuando básicamente viene la osteoporosis, más actividad osteoclástica que osteoblástica. La que sigue, por favor. Ok, la que sigue. Entonces vamos a dividir a la osteoporosis en primaria y secundaria. La secundaria pues es por medicamentos o enfermedades de manera sencilla y la primaria idiopática e involutiva. De estas dos, la más común, hasta en más del 70% de las ocasiones, es la posmenopáusica y esta tiene que ver con un estado fisiológico convencional en las mujeres. Eso quiere decir que entre los 48 y 52 años las mujeres tienen una disminución en la secreción de estrógenos. Ahora, les adelanto esto, correlacionándolo con pacientes con cáncer. El 70% de los cánceres de mama son hormonosensibles. Eso quiere decir que los estrógenos y la progesterona los causan. Y en todas las ocasiones se da hormonoterapia, es decir, letrozol, anastrozol, exemestano, goserelina o tamoxifeno. Esos medicamentos bajan aún más los estrógenos que las pacientes ya tenían abajo. Entonces, si las pacientes que no tienen cáncer de mama tienen un riesgo alto de osteoporosis y de fracturas, no se diga a las pacientes con cáncer. Entonces, de pronto, cuando veamos en la clínica alguna paciente con antecedente de cáncer, tenemos que averiguar si es hormonosensible y si está tomando medicamentos que puedan afectar más esto. Luego, sabemos que la pirámide poblacional se está invirtiendo. Eso quiere decir que ahora, con el avance de la medicina, vivimos mucho más que antes. Pero esto también ha implicado cuestiones como que la osteoporosis tenga una alta prevalencia. ¿Sabían que en México una de cada 3 mujeres mayores a 50 años tiene osteoporosis? Que afecta en nuestro país a 10 millones y que cada 3 segundos ocurre una fractura por fragilidad y que de hecho una segunda fractura hay un riesgo 86% que ocurra cuando hubo una antes. Entonces sabemos que fisiológicamente existen estos cambios con la edad.
una disminución de la masa ósea y muscular y un aumento de la masa grasa, que de hecho también nos puede brindar riesgo cardiovascular. Tenemos factores de riesgo modificables y no modificables. A grandes rasgos tenemos en cuanto a factores modificables nutricionales, la deficiencia de calcio y vitamina D, la ingesta excesiva de proteínas en dietas desequilibradas, así como de fosfato y de sal. Y obviamente sabemos que el sedentarismo alto y una carga mecánica excesiva también pueden llevar a un riesgo. También tenemos otras cuestiones como los glucocorticoides, la quimioterapia, la ingesta de cafeína alta, el alcohol o tabaquismo y los cambios de composición corporal. Es decir, pues lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? de la masa grasa y muscular. Entonces recuerden, todo esto que estamos hablando como factores de riesgo conlleva a una actividad osteoclástica mayor. Y tenemos factores endocrinos, que aquí entra un tema que, bueno, no tiene tanto que ver con las pacientes posmenopáusicas, pero conocemos el famoso síndrome de Rett, en la cual está su triada de las alteraciones menstruales, problemas óseos y la deficiencia relativa de energía. Entonces, además de esto, puedes ser una mujer infértil, tener deficiencia de estrógenos antes de la menopausia. Para que se den una idea, la paciente más joven que tengo en el instituto con cáncer de mama es de 22 años y es un cáncer hormonal. Imagínense, a sus 20 y tantos años ya está recibiendo una terapia pues básicamente de privación hormonal. Entonces, continuando con esto, los no modificables están la genética, la raza, el sexo obviamente en mujeres y la edad. Cada década aumenta de 1.4 a 1.8 veces el riesgo. ¿Por qué? Porque hay una disminución en el grosor de la pared ósea y hay una actividad osteoclástica mayor. Entonces, ¿cuál va a ser el diagnóstico? El diagnóstico es muy sencillo, pues básicamente va a ser con la DEXA y tenemos dos valores, el T-score y el Z-score. Sepan que el T-score es para diagnóstico y el Z-score es para diagnóstico, pero en pacientes premenopáusicas. Entonces, ¿para qué nos va a servir la DEXA? Para diagnóstico, para predicción de riesgo de fractura, para indicación de tratamiento, monitoreo y seguimiento, contenido de calcio óseo. Entonces, sabemos que dentro de los tratamientos, pues está el tema médico, el farmacológico, entonces por ejemplo, bifosfonatos o los inhibidores de la resorción ósea, pues son muy importantes, sin embargo, no es el alcance de esta plática, nos vamos a enfocar en ejercicio. Entonces, un T-score por debajo de menos 2.5, básicamente es el diagnóstico de osteoporosis, ¿ok? ¿Qué otras cosas podemos nosotros evaluar? Pues bueno, ¿en qué momento hacemos la DEXA? Yo creo que sí, eso es algo que nos deberemos de llevar a casa como médicos o como personal de la salud. ¿A quién le vamos a solicitar una densitometría? Pues básicamente a todas las mujeres de más de 65 años, en aquellas mujeres posmenopáusicas y que tengan factores de riesgo, que de hecho en la literatura no están claramente definidos, sin embargo es un tema más intuitivo. Y en mujeres no posmenopáusicas, pero que tengan una fractura en ausencia de trauma mayor, osteopenia incidental en una radiografía, 2 caídas en el último año y bueno, en hombres de más de 70 años. ¿Qué pasa? Si nosotros vimos la radiografía y está normal, y de hecho el riesgo con la escala FRAX, que es una escala que se recomienda mucho utilizar, si el riesgo es menor de 10%, la podemos repetir en 10 años. Si es menor de 15%, en 5 años, y si es mayor de 15%, de hecho hasta en 1 año. Y bueno, también esta escala nos sirve para ver el riesgo de fractura. Por ejemplo, si nos dice que tiene osteopenia, es el doble de riesgo de lo normal de una fractura. Si tiene osteoporosis, 4 veces. Si es osteoporosis establecida, eso quiere decir que ya tuvo, pues básicamente el diagnóstico por la DEXA y tiene una fractura. Pues el riesgo, incrementa muchísimo más. De hecho, está esta formulita. Y bueno, se hizo un estudio en Noruega. Desgraciadamente quisiéramos que hubiera uno en mexicanos, en población mexicana, pero no lo tenemos. Entonces vamos a tomar estos datos. Ellos utilizan un término llamado razón estandarizada de mortalidad. El estudio se llama DUBO y tomó a mujeres de más de 60 años. Entonces se vio que el riesgo de fractura no es tan importante en comparación, el riesgo de la fractura de muñeca no es tan importante en comparación con la fractura de cadera y de columna lumbar. Y la fractura de cadera, es la que tiene mayor riesgo, por mucho. Y de hecho, cuando esto ocurre, este riesgo puede mantenerse hasta por 10 años de otra fractura. Y el riesgo de mortalidad. Entonces,
¿Qué es lo que tenemos acá? Hay que recordar que nuestros músculos son órganos endocrinos. Eso quiere decir que cuando estamos haciendo ejercicio físico, se secretan muchas hormonas que se comunican con todos los órganos, incluidos obviamente los huesos, que de hecho el gran acompañante de los músculos pues son los huesos. Entonces todo ocurre en la unión miotendinosa. Cuando nosotros ejercemos fuerzas mecánicas hacia la unión miotendinosa, ¿qué es lo que ocurre? Pues básicamente, como les había dicho, los osteocitos y osteoblastos son sistemas complejos y pues básicamente multifactoriales como receptores. Entonces tenemos un microambiente extracelular unido por proteínas citoesqueléticas e integrinas transmembrana, lo cual pues se une a la carga genética en el núcleo de estas células, y esto pues básicamente condiciona a un favorecimiento en la proliferación de estrógenos, activación de canales iónicos, una disminución de la apoptosis de osteocitos y pues básicamente proliferación y actividad osteoblástica. Entonces, la teoría mecanostática explica esto. Esta menciona que los huesos adaptan su estructura en respuesta a la tensión causada por cargas fisiológicas, en este caso, contracturas musculares. Tenemos dos casos. El primero, si la tensión que nosotros estamos ejerciendo no supera el umbral mínimo necesario, pues no van a haber cambios en la estructura ósea. Pero por otro lado, si nosotros imponemos un estímulo mecánico suficiente y superamos ese umbral mínimo necesario, el hueso se va a adaptar y básicamente va a crecer. Ok, entonces esto se basa en la teoría de la supercompensación, ¿ok? Tenemos básicamente una variable, generamos un estímulo, viene la fatiga y aquí es muy importante la recuperación. Yo voy a hablar de ejercicio, pero tenemos que tener muy en cuenta que la nutrición en cuanto a la ingesta proteica, de vitamina D, de calcio, pero también un buen descanso, va a hacer que realmente suceda esto, la supercompensación, ¿ok? Y el hueso crecerá. Entonces, de hecho, vamos a meter dos términos importantes que van a tener que ver ahorita con unos estudios que les voy a mostrar. Y esta es la tercera ley de Newton, la de acción-reacción. Eso quiere decir que por cada acción que un objeto ejerce sobre otro, existe una reacción de igual magnitud y en dirección opuesta. Por ejemplo, una persona ejerce fuerza sobre el suelo para hacer por ejemplo, un counter-mover jump, y el suelo devuelve una fuerza en dirección opuesta y eso hace que una persona pueda saltar. Entonces eso ejerce un estímulo sobre los huesos y los músculos. Y otro término son las fuerzas de reacción del suelo, que estas van a ser mayores mientras nosotros apliquemos más carga. Es decir, las fuerzas de reacción del suelo serán menores caminando que corriendo. Y bueno, tenemos tres tipos de fuerzas de reacción del suelo: la vertical, anteroposterior y mediolateral. Sepan que la más efectiva para que crezca el hueso es la vertical. Eso quiere decir una compresión axial de nuestro cuerpo. Y bueno, les presento estos estudios en los cuales nos dice que la respuesta, cada persona va a responder distinto a un estímulo, y de hecho eso viene implícito por tres factores: los factores ambientales, los factores propios del individuo y los factores propios del ejercicio o de la actividad física. Entonces vamos a ver cómo, dependiendo de la edad y del sexo, responden las personas distinto. Por ejemplo, en este primer estudio de arriba se aplicó ejercicios de salto. Estos los van a encontrar como step exercises. Eso quiere decir que colocan un banco desde 5 hasta 25 centímetros y simplemente los pacientes se dejan caer. Eso genera un impacto en el hueso y pues la teoría mecanostática nos dice que el hueso crecerá. Entonces, esto lo aplicaron por 5 meses, evaluaron la densidad mineral ósea en mujeres premenopáusicas y posmenopáusicas. ¿Y qué creen? Se vio que en las premenopáusicas sí aumentó la masa ósea en el cuello femoral. Por otro lado, aplicaron ejercicios de alta intensidad con peso libre durante medio año en mujeres adultas mayores y hombres adultos mayores. Y en este caso, las mujeres adultas mayores sí encontraron aumento de densidad mineral ósea en columna y en trocánter. Entonces, ¿cuál es, dentro de todas las variables que nosotros tenemos a las opciones de ejercicio, cuál va a ser la mejor que nosotros podamos aplicar para nuestros pacientes? Está el aeróbico, la fuerza, la flexibilidad, el equilibrio, el entrenamiento multicomponente y que es un término muy interesante, el entrenamiento vibratorio de cuerpo entero. Entonces, ¿en qué se basa el entrenamiento multicomponente? Pues básicamente como de todo un poco. Entonces, ¿qué hay de evidencia acerca del ejercicio aeróbico? El ejercicio aeróbico va a tener un buen aumento en la columna lumbar y fíjense, a pesar de que no es la mejor opción para aumentar la densidad mineral ósea, hay que recordar un aspecto importante.
las personas posmenopáusicas tienen muy probablemente un aumento de riesgo cardiovascular. Entonces, independientemente de que aumente la densidad mineral ósea, probablemente sea un buen ejercicio que prescribir para mejorar la parte cardiovascular. Luego, el ejercicio de fuerza se ha mencionado que puede prevenir la pérdida de masa ósea en cuello femoral y cadera total, siempre y cuando la intensidad sea bien prescrita, que la que más se ha mencionado que es la de más evidencia es la moderada alta. Y lo importante también será estimular los 9 grupos musculares, ¿ok? Muslo, pantorrilla, abdomen, espalda baja, pecho, espalda alta, hombro, tríceps y bíceps. Y bueno, el entrenamiento multicomponente, que por aquí les hago un spoiler, por eso pongo una estrellita, vamos a ver que en un futuro que va a ser el mejor de todos estos prescripciones de ejercicio. Entonces, esta consiste en todo un poco, ¿ok? Y bueno, por ejemplo, hay estudios que dicen que sí mejora y hay estudios que dicen que no mejora. Para no tardarme, me voy a ir ahorita a un metaanálisis. Entonces, solo quiero mencionar, ¿ok? Que estoy ahorita hablando de los tipos de ejercicio. Luego, no sé si conocían pero se llama entrenamiento vibratorio de cuerpo completo. La gran ventaja de este tipo de prescripción es que la duración de la sesión de ejercicio suele ser menor y esta se basa en un programa de entrenamiento neuromuscular. En este aparatito, una paciente se sube y hay dos opciones. La paciente puede estar estática o puede estar haciendo un ejercicio arriba de la plataforma y la plataforma va a ofrecer movimientos vibratorios, los cuales van a causar microtraumatismos óseos y por ende va a causar restauración por células osteoblásticas. Ese es el principio. Entonces, un protocolo convencional es de 24 semanas, supervisado, 3 sesiones por semana y puede ser alta frecuencia, baja magnitud o viceversa. Y bueno, misma situación, es muy similar al ejercicio multicomponente. Unos estudios dicen que sí hay cambios a favor y otros dicen que no hay cambios a favor. Entonces, ¿qué nos dice el Colegio Americano de Medicina del Deporte? Pues básicamente nos dice que nosotros tenemos que cumplir los requerimientos de los 150 minutos que ya conocemos de ejercicio aeróbico de intensidad moderada a la semana o 75 de vigoroso y que siempre incluya ejercicio con carga de peso, ¿ok? Y bueno, estos metaanálisis nos hablan de que al menos en la columna lumbar, 85 comparaciones que se hicieron de ensayos clínicos controlados y aleatorizados nos dan un tamaño del efecto en favor del grupo de ejercicio. Así también en la cadera. Pero bueno, ahora también los estudios actualmente están comparando el ejercicio multicomponente con el ejercicio vibratorio de cuerpo completo. Entonces, por ejemplo, esto está muy interesante. Comparan este protocolo de ejercicio de vibratorio de cuerpo completo con el multicomponente en pacientes posmenopáusicas. Igual 24 semanas, 3 sesiones supervisadas, se tomó la DEXA pre y post y se evaluó la densidad mineral ósea y el contenido mineral óseo. Y también se evaluó el grupo control. Entonces aquí se aplicó un análisis de ANOVA para comparar. Entonces en se vio que el entrenamiento vibratorio de cuerpo completo es el que aumentó en la columna lumbar la densidad mineral ósea y el contenido mineral óseo. Entonces es importante saber que ensayos clínicos controlados como si bien son importantes y tienen resultados interesantes, no lo son todo. Si nosotros nos quedamos con esto, diríamos, ok, entonces quiere decir que a todas las pacientes pues hay que comprar estos aparatitos que sí son buenos. ¿Por qué? Porque son mejores incluso que el entrenamiento multicomponente. Entonces, por eso les traigo este metaanálisis de red. En verdad les sugiero mucho, les recomiendo mucho que lo lean, es muy interesante. Los metaanálisis de red son muy distintos a los metaanálisis convencionales. ¿Qué tienen de especial? Tienen estas 3 características. Una, tienen las tablas de liga, así se llaman estas, tienen los mapas de red y los rancogramas. ¿De qué nos está hablando esto? Pues básicamente en están comparando todas las modalidades que yo acabo de hablar, pero las están comparando con grupo control y en este caso son 49 ensayos clínicos controlados y aleatorizados, los cuales incluyeron a casi 3,000 pacientes. ¿Y qué encontramos acá? Las bolitas más grandes nos habla de que es un mayor número de pacientes y las uniones más gruesas también nos está hablando que hay mayor comparación entre pacientes. Grupo control contra Tai Chi, contra ejercicio aeróbico y fuerza, contra ejercicio mixto, aeróbico solo, fuerza solo,
entrenamiento vibratorio solo, impacto solo y caminar solo. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Pues vemos que de todos, el grupo que se considera como multicomponente es el que tuvo mayores efectos en el rancograma, y de hecho también lo vemos en la tabla de liga. Esa se lee de arriba hacia abajo. Eso quiere decir que este fue el mayor tamaño del efecto en comparación con todos los demás. ¿Ok? Entonces, para la columna lumbar, comparando el antes y después la densidad mineral ósea, el ejercicio multicomponente fue el mejor. El segundo fue el aeróbico, el tercero el vibratorio, el cuarto el de fuerza, el quinto mixto, el sexto el de impacto, tai chi, caminar y obviamente el grupo control. Y tuvimos resultados muy similares en la cadera. ¿Ok? Muy similar, básicamente. 37 estudios, 2.679 pacientes. ¿Ok? Y bueno, entonces esto nos deja claro que realmente distintos tipos de ejercicio pueden tener distintos tipos de beneficio. Este es un resumen de las implicaciones del ejercicio físico en pacientes con osteoporosis. ¿Qué es lo que causa? Lo primero es que puede incrementar la densidad mineral ósea. Eso también puede reducir la polifarmacia, mejorar independencia, mejorar costos sanitarios, mejorar fuerza muscular, disminuir el riesgo de caídas y fractura, que eso disminuiría a la vez la morbimortalidad, disminuir el riesgo cardiovascular, disminuir síntomas de ansiedad y depresión. Imagínense una persona adulto mayor o una mujer posmenopáusica haciendo ejercicio. Creo que todos aquí conocemos a alguien que si hace ejercicio muy probablemente también es una paciente o una persona más activa, más feliz, más independiente. Mejorar el equilibrio y mejorar la calidad de vida. Entonces, ¿qué hay acerca, ya para terminar, sobre los ejercicios o los programas supervisados y no supervisados? No hay tanta evidencia hasta ahora. La poca evidencia menciona que no hay diferencia estadísticamente significativa entre que sea supervisado o no, pero lo que sí se sabe es que la decisión de que sea supervisado o no, pues va a depender de estas características, ¿ok? De la población, del estado físico y la salud del paciente. Por ejemplo, si yo tuviera una paciente con un alto riesgo cardiovascular y con muy poco equilibrio y muchos problemas en general, tal vez yo no le dejaría un programa no supervisado, yo la supervisaría. Entonces ahí es donde entra nuestro criterio clínico, nuestros objetivos y obviamente las consideraciones presupuestarias, ¿ok? Tipo de prescripción. Por ejemplo, yo tampoco le dejaría de primera instancia un programa multicomponente a una paciente sin que le esté supervisando, ¿verdad? Más que nada con los saltos. Y bueno, última diapositiva, aspectos clave, carga e intensidad. Este es un resumen, la intensidad tiene que ser moderada a alta, el volumen puede ser variable. Si nosotros aplicamos solo el programa de saltos, por ejemplo, o si aplicamos el programa multicomponente, claro que va a durar distinto. Eso sí tiene que tener un enfoque integral. Tenemos que abordar diferentes factores de riesgo, tenemos que mejorar el equilibrio, la fuerza muscular y la autonomía funcional y evitar movimientos prohibidos que puedan causar una lesión. Por ejemplo, típico, ¿no? Se nos cae algo y esta es la manera en la que las pacientes se agachan. Entonces, cosas como esa, los movimientos rotatorios. Y fíjense, a veces nosotros podemos estar haciendo una prescripción excepcional, podemos estar haciendo algo magnífico y ¿qué pasa? Resulta que no preguntamos o no vimos que la paciente ya requiere cambiar lentes o tiene cataratas y resulta que tiene equilibrio, tiene fuerza, pero se cayó por un accidente visual. Entonces tenemos que tomar en cuenta también esto. Y bueno, la adherencia y supervisión. Siempre hay que poner por encima la seguridad que la eficacia. Y hay que adoptar una dosis adecuada y sostenida de una modalidad basada en evidencia. Y bueno, yo les recomendaría aplicar el SPPB, que pues evalúa el balance, evalúa la marcha, que recuerden que tiene que ser entre 0.8 a 1.2 metros por segundo lo normal, y la fuerza de miembros inferiores, así como la fuerza de prensión de mano. Yo les recomendaría mucho hacer esos estudios como un seguimiento. Y sin más, me dio mucho gusto estar con ustedes y mencionarles esta plática. Muchas gracias. Gracias, doctor Solís. Pues, los que tengan alguna pregunta. Tal, buenos días, felicidades, muy buena plática. Gracias. Justamente creo que diario nos enfrentamos a problemas como estos y sobre todo en lo personal me llega a pasar que sobre todo las pacientes que tienen problemas ya de osteopenia, osteoporosis, siempre llegan a tener dudas
qué ejercicios puedo hacer, cada cuánto, o sea, la frecuencia, la intensidad y las cargas. Algo que he notado mucho es, que lo sabemos, es, sobre todo en nuestro país, que la actividad física no es tan activa como en otros lugares. Puede llegar a ser que en estas edades a lo mejor nunca tuvieron alguna actividad. Yo sé, pues obviamente promovemos la actividad física. Aquí mi pregunta es, con todo esto que nos das así, de que tenemos que evitar ciertos movimientos para que no haya secuelas, es muy difícil a veces la supervisión, porque muchas veces les podemos decir, haz esto, se van al gimnasio o a casa o al lugar donde lo hacen, y las secuelas son otras. No necesariamente fracturas, pueden ser lesiones del sistema musculoesquelético por alteraciones ya sea biomecánicas o en este caso visuales. ¿Tú qué nos recomendarías? ¿Qué tips de inicio nos podrías decir que tú le das a los pacientes? Muchas gracias. De hecho, es una excelente pregunta. Les cuento. En el Instituto Nacional de Cancerología donde trabajo, hay un 10% de la población que tiene cáncer en etapa 4. Y de hecho, la gran mayoría de ellas, desgraciadamente, las metástasis que tiene son óseas. Entonces, la literatura sí apoya mucho que en esas pacientes, cuando las lesiones principalmente son líticas, yo al menos tengo ya un protocolo y le doy un peso muy importante a la educación a la paciente. Entonces yo creo que aquí entraría como esta parte. ¿Qué es lo que yo hago? Con esas pacientes en particular, en mi receta médica, yo coloco un apartado específico que dice movimientos o actividades prohibidas. Entonces yo lo que hago es básicamente colocar ahí una lista de los movimientos o actividades prohibidas que para esas pacientes para evitar una caída, una fractura, y en la consulta mis fisioterapeutas y yo básicamente nos tomamos 5 o 10 minutos además del programa que le prescribimos para que le enseñemos básicamente qué movimientos o actividades están prohibidas. Entonces las pacientes de pronto se pueden quedar con el 50% de esa información, pero en la siguiente consulta nos pasa que cuando la volvemos a ver, señora, recuérdenos cuáles son las actividades prohibidas, como que le ponemos un pequeño examen para ver si sí está haciendo caso. Y fíjense que en la gran mayoría de las ocasiones creo que las pacientes hacen buen caso porque saben que pueden evitar una lesión. Entonces, esa es algo que a mí me ha funcionado mucho. Incluso ahorita yo estoy haciendo un pequeño video en un canal de YouTube que tengo de actividades y movimientos prohibidos específicamente para pacientes que tienen metástasis óseas líticas en cadera y en columna. Entonces de pronto también les paso esos videos para que ellas estén bien conscientes. Yo creo que es un tema, doctor, como bien dijo ahorita, de educación y de pues darnos ese tiempo para explicarle a la paciente y que se quede sin dudas. Yo creo que es un tema totalmente educativo. Muchas gracias. Última pregunta por el tiempo. Dentro de la clasificación de la osteoporosis, ¿cómo vas clasificando, cómo vas poniendo los ejercicios de fuerza? Porque me refiero, ¿no? Una osteoporosis severa no es lo mismo que una osteopenia o una osteoporosis débil. ¿Vas aplicando las cargas de ejercicio con peso, con ligas, con pesas? ¿Cómo lo vas a aplicar? Sí, claro. De hecho, también excelente pregunta. Gracias, doctor. En este caso, creo que vale mucho la pena comenzar con algo sencillo, al menos como los artículos o la literatura lo menciona y como también nosotros lo aplicamos en el instituto y nos ha servido, es que comenzamos con lo más básico. Es decir, antes de decirle a una paciente póngase a correr o a trotar, que obviamente sería algo muy brusco, nosotros lo que hacemos es trabajar la coordinación y el equilibrio al mismo tiempo que trabajamos los ejercicios de fuerza, ya sea en gimnasio, los que en el instituto tenemos un gimnasio, o con algunos materiales en su casa. Y sí, básicamente comenzamos nosotros con una intensidad entre leve a moderada. Lo podemos trabajar dependiendo del paciente con la escala de OVNI, lo podemos trabajar también incluso con las repeticiones de reserva. Y sí, comenzamos entre ligero a moderado. Usualmente comenzamos entre 1 a 2 series de 8 a 12 repeticiones y vamos progresando cada 3 semanas. Cada 2 a 3 semanas vamos haciendo cambios y ya una vez, y de hecho eso suele quitar mucho la condropatía femoropatelar cuando trabajamos el cuádriceps. Entonces la paciente de pronto va disminuyendo síntomas y ahí es en donde ya tal vez empezamos a meter un poquito de aeróbico de impacto. Antes lo pudimos haber hecho con una bicicleta fija, una máquina elíptica o incluso aquazumba. Muchos dicen, no, es que la natación no porque no tiene carga. La natación se ha visto que aumenta la fuerza
en pacientes con osteoporosis. Y por otro lado, pues en un inicio puede hacer aeróbico sin impacto. Entonces, yo sí lo haría, doctor, y luego ya empezar a meter impacto. Y lo último que metería sería precisamente los saltitos, los saltos. Entonces, así es como lo haríamos en esa línea. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.